Y en esta oportunidad, para tratar de comprender un poco esta realidad tan acuciante en nuestro país, la República Argentina, vamos a hablar de algunos antecedentes, vamos a referir a algunos antecedentes del Poder Ejecutivo argentino. Decía González Calderón en su curso de Derecho Constitucional, allá por la década del 60, del siglo XX, por supuesto, que si en nuestro sistema político hay alguna institución que no puede ser debidamente comprendida y explicada si no se la examina a la luz de sus antecedentes históricos, y esa institución es el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo argentino, tal como lo concibieron y organizaron los constituyentes de 1853, es descendiente legítimo del virrey de la colonia, y en dicho sentido lo que se hereda no se roba, dado que es en esa lejana época donde debe buscarse el origen y las características de su vigor y poderes actuales. Porque el Poder Ejecutivo tiene un arraigo profundo en nuestros antecedentes históricos, como ninguna otra de las instituciones que nos legaron estos constituyentes de 1853. Siendo así, podemos decir incluso que es la más nacional de todas aquellas, ¿no? Y si con algún modelo extranjero tiene semejanza, algunos autores han dicho, no es exactamente con del presidente de los Estados Unidos de América, sino más bien con el que creó la Constitución chilena de 1833. La Constitución histórica de 1833, vigente hasta 1925, establecía para Chile una república presidencial donde el poder supremo lo tenía un presidente elegido por un colegio electoral cada 5 años. Este presidente tenía una amplia gama de poderes que le permitían intervenir en amplios temas, incluyendo un verdadero derecho de patronato republicano. Así era apoyado por un Consejo de Estado que incluía a los ministros de despacho, a ciertas dignidades eclesiásticas y a miembros del Senado también. Pero por sobre todas las cosas, este era un poder cuyo diseño, en orden a sus facultades constitucionales, resultaba sumamente preponderante. Sin perjuicio de ello, también debemos señalar que en lo que respecta estrictamente a las fuentes legales, nuestro Poder Ejecutivo vernáculo se enroló en el sistema constitucionalista norteamericano, adaptándose y adoptándose a la perfección la figura del presidencialismo en el marco de un esquema histórico tradicional que le va a resultar propicio, ¿no? Por lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo argentino se va a manifestar como un poder unipersonal, como antes lo habían sido el monarca español, el monarca español absoluto, y su virrey en el Río de la Plata, el director supremo, que instituyó la primera Asamblea Constituyente de 1814, los gobernadores de provincia desde 1820, y en nuestra noble historia patria, por supuesto, la figura más descollante para detractores y admiradores, por supuesto, durante el siglo XIX, que fue nada más y nada menos que el general don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rozas y López de Osornio, mejor conocido entre nosotros como don Juan Manuel de Rosas. Y así fue plasmado finalmente en la concepción alberdiana este poder unipersonal del cual estamos hablando, un ejecutivo fuerte y reflejada aún en la propia doctrina auténtica de los padres de la Constitución argentina. Tenemos que decir también que resulta claro que por la sola virtud de las fórmulas legales, la Constitución argentina de 1853 no pudo modificar inmediatamente el modo de ser político y social, ¿no?, propio de nuestro pueblo. Y la verdad es que tampoco lo intentó, tampoco en esos términos, ¿no? Porque esta no es la función de ningún texto constitucional. Además de que sus autores estaban convencidos de que era para el país una necesidad vital esto de dotarlo de un poder ejecutivo, un ejecutivo provisto de todos los poderes e influencias gubernamentales adecuadas para, por supuesto, imposibilitar la recrudescencia de un eventual desgobierno después de los sucesos que se desencadenaron
posteriores a Caseros, ¿no? El brillante orador y jurisconsulto, el diputado salteño Facundo de Subría, que luego sería presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a ser creada en 1863, afirmaba en su discurso del 20 de abril de 1853 que las instituciones no son sino las fórmulas de las costumbres públicas, de los antecedentes, de las necesidades, carácter de los pueblos y expresión general de su verdadero ser político. Para ser buenas y aceptadas, deben ser vaciadas en el molde de los pueblos para que se dictan. Motivo por el cual queda claro entonces que el sistema presidencialista fácilmente se engarzó en nuestra tradición jurídico-política y social del siglo XIX, ¿no? Ahora bien, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en nuestro país hemos sido testigos de un pronunciado acrecentamiento de funciones operadas en torno al Poder Ejecutivo, que sin duda han venido a trastocar el juego de pesos y contrapesos del Estado, que en nuestro caso resulta aún más exacerbado por aquellas razones históricas vinculadas justamente a la prevalecencia de un poder ejecutivo fuerte. Si bien Alberdi oportunamente había aconsejado darle todo el poder al Ejecutivo, pero a través de una Constitución, concretamente en lo concerniente a gobernar y administrar, con el correr del tiempo, el Poder Ejecutivo vino a efectuar otras actividades que sin lugar a dudas, horadaron el principio de la separación de los poderes e incidieron negativamente en nuestro propio federalismo. En este sentido, el Poder Ejecutivo ha acaparado facultades reglamentarias vedadas por nuestra ley fundamental, ¿no?, originaria, acentuando así aún más el sistema hiperpresidencialista. Por ejemplo, en aquellas situaciones de emergencia económica que nos resultan tan comunes en la República Argentina, incidiendo, por cierto, en la esfera de los derechos de los particulares de manera directa e indirecta, en tanto que el Poder Judicial ha intensificado su rol de control de constitucionalidad, ¿no? Y es aquí en donde no viene mal traer la colación a Eduardo García de Enterría en su célebre obra sobre la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, en donde nos recordaba en torno a la historia del derecho administrativo que este podía ser definido como la lucha para reducir las inmunidades del Poder Ejecutivo en una constante resistencia de la Administración a un control judicial pleno, mediante, por supuesto, la constitución de reductos exentos y no fiscalizables de su propia actuación. Entre nosotros se ha encontrado la justificación de este hiperpresidencialismo exacerbado en el sometimiento al principio de la unidad de acción, ¿no?, propia del Ejecutivo, y el carácter técnico que detentan este y sus cuadros, contrastando, por cierto, con el carácter colegiado y deliberante, ¿no?, del Poder Legislativo y, por supuesto, en la enorme dispersión del Poder Judicial en nuestro país. Para el cumplimiento de estos cometidos, se ha verificado en las últimas décadas un ensanchamiento de los cuadros de la administración pública, así como el constante decaimiento del obrar independiente del Congreso, ¿no?, y sus mayorías algo entumecidas que han venido a avalar casi la totalidad de los actos, ¿no?, del Poder Ejecutivo, sumando a ello un Poder Judicial en un rol, por momentos, de verdadera cenicienta del poder de turno. Todas estas cuestiones, hay que decirlo, no se han visto afectadas por la reforma de 1994, la última reforma de nuestra Constitución, y también se han visto agravadas con un obsoleto accionar de las instituciones nacidas para su control. Y este quizás sea la raíz de uno de los grandes males que nos aqueja. ¿Por qué? Porque el controlante no tiene independencia respecto del controlado. Parecería que en esta tierra no abundan los políticos con verdadera vocación democrática, ¿no? Bajo esta tónica de caudillos, estos han ido emergiendo y buscando su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes, ¿no?,
ni tampoco instituciones fuertes que puedan ser un contrapeso, un verdadero contrapeso a los excesos en los que suele incurrir el Poder Ejecutivo, digámoslo, reconozcámoslo, en nuestro país como en el mundo, ¿no? Por supuesto, vistos históricamente en gran medida desde los distintos ejecutivos o administraciones que han regido concretamente los destinos de nuestra patria, ¿no? Y ello puede tener algo que ver con el famélico estado actual de nuestro país y de nuestras instituciones. Bueno, esto ha sido un muy breve pantallazo respecto a algunas cuestiones atinentes a los antecedentes históricos del Poder Ejecutivo argentino. Seguimos en la próxima.